Felicito a todos con motivo del 4 de julio, el maravilloso día de la independencia de los Estados Unidos de América. Y por cierto, el tema de hoy es bastante parecido a la celebración de hoy. Vamos a hablar sobre un posible candidato del Partido Demócrata de los Estados Unidos de América para la presidencia de Estados Unidos en 2028. Por supuesto, estamos hablando de Gavin Newsom, quien es considerado el principal candidato del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2028. Él tiene vínculos de larga data con el establishment del partido, incluyendo el círculo de Nancy Pelosi y la maquinaria del partido en California, que lo ha estado impulsando desde 1990. Primero al Consejo de Supervisores de San Francisco, luego como alcalde, después como vicegobernador y gobernador. Y ahora es carismático, atractivo. Bueno, dicen que es atractivo. Me cuesta juzgarlo. Se desenvuelve muy bien frente a la cámara, eso es cierto, y puede hablar durante horas sin leer. Incluso sus oponentes lo reconocen. Por eso, en general, lo consideran uno de los 2 o 3 principales candidatos y el número 1 dentro del Partido Demócrata. Pero detrás de la fachada hay un historial que, según el autor, lo convierte en uno de los peores gobernadores en la historia de California. Bueno, posiblemente también en la historia de Estados Unidos, por cierto. Les prometo que pronto lo sabrán y lo disfrutarán muchísimo. Bueno, vamos a empezar nuestra conversación de hoy con una excelente noticia. Tengo una excelente noticia para ustedes. El túnel bajo Gaza mide 16 kilómetros. En total, pensábamos que era menos, pero resultó que en total son 16 kilómetros. Que costó alrededor de $50,000 millones construirlo, fue encontrado, inspeccionado y parcialmente inundado, parcialmente volado y parcialmente rellenado con concreto. Es decir, otros $50,000 millones que los contribuyentes de Estados Unidos y Europa enviaron a los necesitados árabes palestinos y que se usaron para construir al menos 800 salas bajo tierra. 800 salas bajo tierra, conectadas por pasillos y caminos, lanzadas al aire. Es decir, en sentido literal y figurado, una parte salió volando, otra parte está cubierta de concreto. Y en sentido literal y figurado se evaporó. Ahora, si en Estados Unidos el Partido Demócrata vuelve a manejar nuestro dinero, la construcción de túneles para Hamás comenzará de nuevo. Y nuevamente tendremos la oportunidad de regalarle $50,000 millones a Hamás, dólares para mostrar esto, o tal vez para construir un nuevo reino subterráneo. Metrostroy podrá volver a venir de Moscú a Gaza en viaje de trabajo y continuar con su excelente labor. Ellos construyen, nosotros lo hacemos volar. Ellos vuelven a tener la oportunidad de construir y nosotros lo volveremos a volar. Bueno, y ahora un poco de historia. El 1 de agosto de 2014 el teniente Yadar Goldin muere en combate en Rafia, creo que así se llama en ruso, y su cuerpo desaparece. Los militantes de Hamás lo arrastran bajo tierra a uno de los miles de túneles que atraviesan la franja de Gaza. Comienzan 11 años de espera. Hoy les voy a contar cómo terminó esta historia y qué encontró el ejército israelí bajo tierra cuando finalmente llegó allí. Y un poco más adelante, lo que este hallazgo dice sobre el futuro de toda la guerra con Hamás. Empecemos desde el principio. Durante todos estos años, las fuerzas de defensa de Israel solo tenían información general. El cuerpo estaba en algún lugar del barrio de Shabura. Esto está al sur, en la parte sur de Rafah. Pero no había datos precisos. Los militares buscaron durante meses, luego durante años. En algún momento, como cuenta después uno de los oficiales de la unidad Yahalom, los soldados estuvieron literalmente a 1 metro del escondite. Pero si hubieran tenido un poco más de tiempo, habrían encontrado a Goldin ellos mismos. Pero no lo encontraron, no llegaron. El avance ocurrió hasta el otoño. El día 25 Hamás, en el marco de las negociaciones, finalmente aceptó entregar los restos. Y aquí es donde les voy a contar algo muy concreto. Lo que la prensa israelí vio con sus propios ojos, pero los detalles no aparecieron de inmediato, porque se iban agregando, complicando, aumentando. Así que en diciembre del año 25 por primera vez permitieron a los periodistas de los medios israelíes entrar en ese túnel. Lo que vieron sorprendió incluso a los corresponsales militares más experimentados.
Y Groza, un enorme complejo subterráneo a una profundidad de 25 metros, con un área aproximadamente del tamaño de 4 campos de fútbol, alrededor de 80 habitaciones. Aquí no solo escondían cuerpos, aquí vivían y trabajaban el alto mando de la brigada Hamas, es decir, Rafa. Instalaciones estándar, paredes reforzadas con bloques de concreto, puertas blindadas a prueba de explosiones entre las secciones. Detrás de cada puerta hay un nuevo espacio, nuevas habitaciones. Uno de los oficiales lo describió así: rompes el concreto y hay otra habitación. Otra vez una nueva habitación. Miles de soldados participaron en la operación. Primero la 162ª División, luego la División de Gaza, junto con las unidades especiales Yalom y Shaitet, 13. Un año y medio. Durante un año y medio bajaron a este infierno en busca del cuerpo de una sola persona. Y ahora lo que prometí antes, después de que el cuerpo de Golden fue encontrado y entregado a su familia para ser enterrado en su tierra natal. El ejército no se detuvo. Las unidades de ingeniería realizaron una limpieza completa y cartografiaron todo el complejo. Y fue aquí donde las cifras empezaron a aumentar. Si en diciembre se hablaba de 10 kilómetros de túneles, la evaluación final de Tzahla, anunciada en los últimos días, fue de 16 kilómetros más en la red subterránea. Esto, señores, no es una discrepancia, ni un error, ni propaganda. Es el resultado natural de que, durante la primera visita del periodista, solo se investigaron partes del complejo, y la imagen completa se formó después. Y esto es lo que realmente vale la pena destacar para quienes siguen esta guerra desde Los Ángeles, Nueva York o cualquier otra ciudad donde vive nuestra diáspora. Este túnel no es un caso aislado. Pasa por debajo de barrios residenciales, mezquitas, escuelas, jardines de niños y clínicas, e incluso por debajo de instalaciones de la ONU, de lo cual ya sospechábamos naturalmente, ¿verdad? Esto, una vez más, y ya van varias veces, demuestra la práctica sistemática de Hamas de usar infraestructura civil, incluyendo instalaciones de organizaciones internacionales, como cobertura para su maquinaria militar de terror. No es un exceso, no es una casualidad, es una estrategia. Pero ya la conocemos desde hace muchos años. La etapa final de la operación tomó 3 meses. Las unidades de ingeniería llenaron el túnel con concreto. Chicos, casi 30.000 metros cúbicos de concreto para hacer que esto sea inutilizable para siempre. Imagínense ese volumen. No es solo llenar una tubería, es la construcción real de un monolito subterráneo en lugar de una red laberíntica. ¿Qué significa esto en un panorama más amplio? El ejército lleva años hablando de la llamada paz, metro de gases. Una red de túneles que el propio Hamas estimaba en 500 kilómetros. Según otros cálculos, para principios de 2024, ya se habían descubierto 1.500 túneles individuales con una longitud total de entre 500 y 650 kilómetros. Para que se entienda, eso es más grande que todo el sistema del metro de Moscú, solo para comparar. Cada uno de estos complejos, como el que encontraron en Rafieja, no es solo una instalación militar, es una pieza de infraestructura. Infraestructura del terror, que se construyó durante años con la ayuda internacional robada. Por cierto, según algunas estimaciones, esto costó cientos de vidas de niños que murieron durante la construcción. Utilizaban, por lo tanto, trabajo infantil bajo tierra, transportes a través de túneles y cosas por el estilo. Y aquí quiero ser absolutamente preciso, porque nosotros siempre diferenciamos entre hechos y versiones. Hecho. El cuerpo de Golden fue encontrado precisamente en este complejo. Un túnel de más de 16 kilómetros de longitud, destruido. Se necesitaron 30.000 metros cúbicos de concreto. Esto está confirmado por declaraciones oficiales del ejército y material en video. Pero la afirmación sobre la longitud total exacta de todos los túneles y el gas, que son 500 o 650 kilómetros, son solo estimaciones. Parte de esas estimaciones se basan en las palabras del propio Hamas. Comprobarlas será complicado, ¿verdad? Es solo una versión, no un hecho. Siempre se los voy a decir. Ahora, eso mismo que prometí al principio, especialmente para nuestra audiencia de habla rusa. Muchos de ustedes preguntan si tenía sentido buscar durante 11 años
en no cerrar estos túneles durante 3 meses después de haberlos capturado y limpiado por completo. Y buscar, 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 buscar. ¿No habría sido más fácil dejar todo como estaba? Señores, llegué a Israel. Eso fue a finales del 73, principios del 74. Recuerdo ese espíritu, recuerdo que éramos nuevos, nuevas, yo tenía, contamos, 146 familiares en territorio de Israel y ninguno en territorio de la Unión Soviética. Pero aún así éramos como extraños. Al llegar, sí. Y esto fue lo que me sorprendió. Recuerdo que cada muerte de un soldado primero se sabía el nombre y se discutía. Además, se discutía. Y de una manera sorprendente. Decían, ese es el sobrino de Rivka. ¿Cuál Rivka? La Rivka que está allá. Es decir, todos los habitantes de Israel, cuando alguien moría, o conocían a esa persona, o a su familia, o conocían a alguien que los conocía, por eso. No habría sido más fácil. Detrás de cada túnel así, detrás de cada cuerpo encontrado, hay un principio que Israel no está dispuesto a ceder bajo ninguna circunstancia. No abandonan a los suyos. Incluso si la búsqueda toma más de 10 años. El teniente Hadar Goldin finalmente fue enterrado en su tierra natal, con los suyos. Hoy, uno de los complejos subterráneos más grandes de Hamás fue borrado del mapa. Fue llenado para siempre con 30.000 metros cúbicos de concreto. El sistema de túneles del terror se reduce cada mes, cada minuto. Esto no es solo un informe militar. Es la prueba de que la paciencia, el trabajo de ingeniería y la determinación finalmente triunfan. Si te importa estar al tanto de estas historias antes de que aparezcan en la mayoría de los noticieros, suscríbete a mi canal de Telegram, Leon Weinstein US. Ahí comparto detalles que no siempre alcanzo a revelar en el propio video. Y en los videos largos, los llamados videos largos, normalmente los hago de media hora o más. Y ahí me comunico directamente con ustedes mediante mensajes rápidos y cortos. Bueno, ahora volvamos a California, donde gastaron incluso más dinero que Hamás en Gaza, pero con un rendimiento significativamente mayor. Se entregaron a sí mismos al menos un par de decenas de miles de millones. En resumen, el primer caso de California. Mascarillas. En la primavera de 2020, en medio del pánico por el COVID, la administración de nuestro gobernador Newsom firmó un contrato sin licitación, o sea, nadie compitió por él, ¿verdad? Simplemente encontraron una empresa y empezaron a tratar con ella. Un contrato por $1.400 millones. ¿Con quién firmaron el contrato? Con la empresa china BYD. Entonces, para el suministro de mascarillas N95 y quirúrgicas, 2 tipos. Antes de eso, el Estado ya estaba listo para pagarle a la empresa Blue Flame. Pero el banco le advirtió al gobernador que Blue Flame es una empresa que fue registrada hace unos días. Y el trato se cayó. ¿Cómo es posible que el propio gobernador y sus personas de confianza hayan llevado a cabo negociaciones, encontrado varias, según ellos, propuestas y elegido la mejor? Nadie sabe con quién más hablaron, pero ellos dicen, oh sí, revisamos todo. Y eligieron la empresa con la que trabajará el Estado, y no se dieron cuenta de que fue organizada ayer. Es decir, en realidad, durante las negociaciones ni siquiera había sido organizada. Fue organizada después de que el gobernador llegara a algún acuerdo con alguien, bueno, sobre qué exactamente solo podemos suponer. Entonces, en lugar de Blue Flame, surge otro candidato, BYD. Bueno, ¿y quién sabe qué significa eso? Sí, BYD. Otra cosa china, ¿quién sabe qué hacen ahí? Eso es. Por alguna razón, a esta compañía le encanta al gobernador y a su equipo, y el Estado, por orden de los jefes, está transfiriendo. ¿Listos? $495 millones como, bueno, y ahora se van a morir de risa, anticipo para el suministro de mascarillas energéticas y mascarillas N95. Y lo que pasó con eso lo sabrán un poco más adelante. Va a estar tan interesante que da miedo. Probablemente pensaron que el gobierno del estado de California encontró al mejor fabricante de mascarillas del mundo, con la mejor calidad y buen precio.
Y para que no vendieran sus maravillosos cubrebocas a alguien más, les mandaron por adelantado esos, bueno, casi $500 millones. 500 millones. Y probablemente pensaron que las mascarillas fueron revisadas, que cumplían con todos los requisitos para cubrebocas de COVID. Por cierto, nadie sabe cuáles eran los requisitos para los cubrebocas de COVID. Fue un engaño tan descarado, tan... Ningún cubrebocas puede, por supuesto, detener ningún virus, así que no tiene ningún sentido revisarlos, comprobarlos. Pero, sin embargo, en Estados Unidos y en California existen estándares. Aquí todo es según los estándares. Todo con licencias, todo según los estándares. Lo que quiero decir es que probablemente esos cubrebocas que fabrica la compañía BUID están revisados, aprobados y recibidos con entusiasmo por los estafadores de la medicina estadounidense. Bueno, no se les puede llamar de otra forma más que estafadores. También se les puede llamar canallas, eso es. Si pensaron así, están equivocados. Y de hecho, están equivocados en todo. BUID. Nunca. Nunca fabricó mascarillas. De hecho, nunca fabricó nada relacionado con la medicina. Entonces se preguntarán, ¿qué producía? ¿O acaso producía algo en absoluto? Y aquí está el meollo del asunto. BID producía autobuses. No escuchaste mal. La empresa BID fabricaba autobuses, no productos médicos. Pero lo realmente gracioso comenzó después. Cuando las mascarillas de China, que fueron fabricadas por una empresa de autobuses, llegaron a la frontera, intentaron certificarlas. Y en la frontera los agentes fronterizos no son de California, son federales. Ellos no participan en los Juegos de California. No las certificaron porque no pasaron el control de calidad. Los legisladores de California, me río, pero nos robaron $500 millones. Oficialmente exigieron revelar y desacreditar los contratos. ¿Cómo, chicos? ¿Quién inventó esto? Todo esto es una palabra grosera que sigue. La administración de Newsema se negó. Y así todos los miembros de nuestro Congreso local son demócratas. De inmediato se escondieron. No diré dónde se escondieron. Es decir, con estas palabras, el gobernador del estado transfirió casi $500 millones en anticipos a una empresa extranjera no especializada sin licitación, teniendo conexiones de cabildeo con su propia empresa. Eso también se descubrió. Y se negó a mostrar las condiciones del trato a sus propios legisladores. Bueno, totalmente normal, ¿verdad? Una buena y normal democracia, como dicen. La adoramos. Creo que es un candidato increíble para presidente de los Estados Unidos de América. Y ahora, la cereza del pastel. ¿Cómo podría faltar? Ahí también hay la cereza del pastel. Esta es, digamos, la cereza del pastel de este asunto, porque los otros asuntos serán aún más interesantes. La versión no está verificada. No puedo decir que sea 100% segura, pero la gente que se mueve en Sacramento afirma que una parte significativa de esta BUID pertenece a George Soros y a la familia del gobernador Newsom. No hay confirmación de esto en fuentes abiertas. Y como en California nadie se atrevió a investigar esto, nadie lo sabe. Los accionistas conocidos y grandes de BUID. Así que esto es de lo que se sabe. El fundador entonces Wang Chuanfu y el fondo Berkshire Hathaway. O sea, Warren Buffett. Bueno, ¿ya te dio miedo o no? ¿O todavía no da tanto miedo? ¿O solo tienes escalofríos? Todavía no te dio miedo. Entonces vamos con el segundo punto, de la que sí te va a dar miedo. Y si no te da miedo con esta, hay una tercera, hay una cuarta, quinta, sexta, pero ya no se puede, ¿verdad? Entonces, la segunda cosa favorita de los californianos se llama tren de alta velocidad. A los californianos les gusta llamar a esta historia, que ya nos ha costado $50,000 millones. Entonces, se evaporó por algún lado, pero no por el tren de alta velocidad de California, no, por alguna otra cosa. O sea, ni siquiera había vapor. Simplemente se disolvieron en el aire sucio de California. En resumen, el apodo de este proyecto en el estado es simple y significativo. El tren a ninguna parte. En 2008 los votantes, esto fue antes de Newsom, aprobaron una emisión de bonos. Es decir, nos pidieron dinero prestado. Luego nosotros mismos tendremos que devolverlo. Y ese dinero, fíjense a dónde se fue.
Ese dinero debía financiar la construcción del tren de alta velocidad San Francisco-Los Ángeles. El costo declarado fue de 30,000 millones, la fecha de entrega era el año 2020. O sea, bueno, ok, la verdad, ese tren no es tan necesario. Bueno, si es así, en general, relativamente, no tarda mucho. Bueno, lo mismo que el chino. Los trenes chinos cuestan aproximadamente lo mismo por kilómetro. Entonces, si cuesta eso, si la fecha de entrega es 2020, si todo sale bien como dicen, entonces sí. ¿Por qué no? Sí, de alguna manera se justificará. Hechos confirmados sobre el costo al 2026. Les recuerdo, todo esto fue en 2008. Hagan la resta ustedes mismos. Si no pueden hacerlo de cabeza, tomen una calculadora. 2026 menos 2008 sale, no voy a decir cuánto. Los voy a mantener en suspenso. Entonces, para el año 2026, en el momento en que estamos hablando, no se ha colocado ni un solo kilómetro de vía. Pero la estimación oficial del costo sí aumentó. Y ahora asciende no a 33, sino a 126,000 millones. Esto nos lo informó. Un miembro del Consejo Directivo de la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California nos lo informó. Pero solo cuando eso lo dice alguien de fuera. Quien realmente hace las cuentas dice, ¿cuánto? Les están mintiendo, son mínimo 230,000 millones. O sea, espera, no son 33, sino 230,000 millones. O sea, nos engañaron en el asunto, ¿cuántas veces? Como 8 veces, ¿no? Pero pidieron prestados, 33,000 millones los pidieron prestados. Y se nos esfumaron. ¿A dónde se fueron? No lo diremos. No se lo diremos a nadie. No se lo diremos a nadie. En 2019, ya siendo gobernador, Newsom de hecho rechazó el plan original de San Francisco a Los Ángeles. Entonces, ¿para qué construirla? Él decidió reducir el proyecto al tramo de Merced a Bakersfield. Ustedes no han escuchado algo así, ¿verdad? ¿Sí? 2 pueblos. Entonces, en el Valle Central, justo en ese lugar donde no hay ninguna demanda para el tren de alta velocidad, no hay absolutamente ninguna. Déjenme explicar quién dijo qué. En esa zona de la que nuestro gobernador dice que va a construir un tren de alta velocidad por ese dinero, ya sea 132,000 millones o 230,000 millones en realidad, nadie necesita ningún tren ahí. Ahí viven agricultores. Ellos se suben a sus Ford y se trasladan de un lugar a otro. A veces llevan consigo a sus vacas o a sus ovejas. Cuando se les pregunta, dicen que no piensan usar ningún tren. En absoluto. Nadie planea ir de Los Ángeles, digamos, a Merced o a Bakersfield y luego tomar el tren a Bakersfield y de ahí, por ejemplo, a San Francisco o viceversa. Tampoco. En California hay locos, pero no hasta ese punto. Una auditoría estatal en 2018 constató decisiones de gestión fallidas y poco control sobre los contratos. Escribieron poco porque el que debía controlar era el gobernador. Tuvieron miedo de escribir otra cosa. Esa es la razón del sobrecosto de miles de millones. Pero yo les voy a decir una razón completamente distinta. Ni siquiera necesito comprobarlo. Se lo robaron todo, de principio a fin. Traducido del lenguaje burocrático al humano, lo que ellos dijeron significa robado. Absolutamente todo. Pregunten quién fue encarcelado. Tenemos una situación diferente. Aquí, en cuanto te conviertes en criminal, empiezan a protegerte. Por eso oye las críticas y sigue como si nada. Y está muy descontento de que los federales hayan dejado de dar subvenciones para este tren. Y en el año 2025, ¿cuántos años han pasado ya sin que se haya construido nada, verdad? El gobierno federal, que bajo Biden daba cada año 4,000 millones, bueno, probablemente por el moche. No sé por qué más darían 4,000 millones. Entonces, en el año 2025 de repente llegaron personas que dijeron, ¿qué? ¿Por qué les estamos dando esto? Y debido a la falta de progreso, cancelaron por completo todas las subvenciones federales. California se ofendió. Presentó una demanda. Pero, bueno, lo retiró. Porque ahí mismo en el tribunal preguntaron, ¿y cuánta de esa carretera construyeron? Y el Estado continuó con el proyecto. Continuó porque, bueno, chicos, cuando puedes robarte entre el 50 y el 80% del dinero, no terminas los proyectos. Sin financiamiento federal, lo lograremos. Robaremos a los nuestros. ¿Quién?
Alguien del estado de California dijo, si no podemos gastar el dinero de los contribuyentes federales, robaremos el dinero de los nuestros. Tomaremos tanto como queramos. Y ustedes no podrán decirnos nada porque ustedes son el pueblo y se supone que deben quedarse callados. ¿Por qué un escritor ruso de apellido Foshkin escribió que el pueblo guarda silencio? Y el pueblo debe guardar silencio ahora, a partir de ahora. Guardaba silencio antes y lo hará ahora. Y nosotros somos los sirvientes del pueblo y servimos a quien queremos. Y como queremos también. Además, servimos a ese pueblo que queremos. Si queremos, servimos a los chinos. Si queremos, incluso a los suizos. No nos pueden hacer nada por eso. Esto, en opinión del autor, es decir, de mí, es un ejemplo perfecto de cómo se ve la competencia administrativa bajo Newsom, nuestro querido y adorado gobernador. Le prometieron a los votantes, lo extendieron durante 20 años sin construir ni un solo kilómetro, y el costo se fue por las nubes. De acuerdo. Por cierto, nos han contado de todo sobre a dónde se fue el dinero. Solo falta que digan que vinieron extraterrestres y se lo robaron todo. Así es, pero aún no han escuchado sobre el caso número 3, sobre cómo Newsom incendió Los Ángeles. Este hecho en realidad afecta especialmente la reputación de Newsom y los anteriores también, pero esto ya es demasiado, ¿no? Entonces, les voy a contar sobre los incendios devastadores en Los Ángeles. La ciudad perdió alrededor de 10.000 edificaciones. El presupuesto del Departamento de Bomberos de Los Ángeles fue reducido en $17 millones. Bueno, uno pensaría que son 2%. Es poca cosa, ¿no? El jefe del Departamento de Bomberos advirtió por escrito, con un mes de anticipación a los incendios, que el recorte debilitaba la preparación para una situación de emergencia. Lo importante no es cuánto recortan, lo importante es de dónde sacan el dinero. Y sacaron el dinero de lo que les parecía menos importante, precisamente la preparación para los incendios. A nivel estatal, según el análisis de la Oficina Independiente de Análisis Presupuestario, el presupuesto para la resistencia contra incendios y la gestión forestal. Bueno, prepararse para que no haya incendios, sí, y si surge algo, apagarlo rápidamente. Fue recortado en, ahora ya, 144 millones. Esto es en comparación con lo planeado anteriormente. Es decir, el dinero que ya se había prometido para la protección contra incendios, para la preparación, no sé, limpiar los bosques, sí, en parte no llegó. Al mismo tiempo, según los medios de comunicación, en el presupuesto de la ciudad y del distrito se encontraron partidas separadas para programas como Ahora se van a alegrar mucho, coro de niños maricones, coro de hombres gay. Sí, espera, horrores de hombres gay. $14,000 en total, aunque sea poco, solo les estoy contando en qué encontraron dinero. Programa de intercambio de jeringas viejas por nuevas para personas sin hogar adictas a las drogas, y aquí ya son $190,000. ¿Saben cuánto cuesta una jeringa? 3 centavos. Y la celebración del Día de la Liberación del Último Esclavo, $100,000. Pero para la preparación contra incendios no hubo dinero. Bueno, eso es mucho más importante, ¿sí? Un recorte directo precisamente al presupuesto de bomberos mientras aumentan los gastos en otros programas. Eso es un hecho comprobado, no solo retórica. Existe una versión aparte, muy difundida, pero no confirmada como causa directa de los incendios, que dice que los depósitos en la zona de Pacific Palace Heights estaban parcialmente vacíos. Traduzco del lenguaje burocrático al lenguaje humano. Vacíos. En algunas tiendas no hay cierto tipo de salchicha. Díganlo honestamente, no hay salchicha en las tiendas. Punto. No hay. Entonces, debido a que estaban vacíos, como está escrito en el informe, eso dificultó la extinción del incendio. Se lo pueden imaginar, ¿verdad? No tienen agua y dicen, eso dificultó la extinción del incendio. Pues sí, ¿y qué? Por eso fue tan difícil apagar el incendio. Las autoridades de la ciudad de Los Ángeles, no personalmente Newsom, explicaron esto por el mantenimiento programado de uno de los depósitos. Pero es su estado, carajo, es su estado. El resultado de este episodio, el hecho mismo de la reducción precisamente del presupuesto de bomberos en vísperas de la mayor tragedia, está confirmado documentalmente. ¿Quién le dio el derecho de recortar el presupuesto para esto?
Las prioridades del gasto presupuestario, es decir, qué fue financiado en lugar de fortalecer la seguridad contra incendios, es un tema aparte. Como dicen, es una disputa política, pero el hecho mismo de la falta de dinero para la protección contra incendios en medio del aumento de gastos en otros rubros no es una invención. Y señores, esta no es la lista completa, dije que les daría 3. Bueno, sí, tal vez les cuente algo más, es otra historia aparte. Una investigación reciente del Instituto Manhattan, publicada en Fox, afirma que California bajo Newsom perdió alrededor de 180,000 millones de dólares por fraude, incluyendo abusos masivos, abuso en los pagos de beneficios por desempleo. Esta es la versión de una organización analítica y no el resultado de una auditoría estatal. Debe presentarse así, según los datos de uno de los centros de análisis que critican a la administración. Pero señores, ya tanta gente ha salido y contado los detalles, ya en tantos estudios de televisión diferentes. Ellos fueron a los lugares donde supuestamente estaban esos mismos centros, que ofrecían servicios a jóvenes, personas con autismo, ancianos y otros. No existían, aunque la administración les daba millones de dólares. Y nunca revisaron si realmente existía el centro o no, ni siquiera cómo funcionaba, qué tan grande era, cómo era la sanidad ahí. Simplemente no estaban ahí, no existían en absoluto. En una sola dirección había registrados 182 centros y por todos ellos se pagaba dinero, en la misma dirección. Y no tenemos computadoras que digan, ¿por qué hay 182 o 183 centros registrados en una sola dirección? Está bien. Hay otra cosa interesante. Se está llevando a cabo una investigación sobre el propio gobernador, así como sobre su familia y su círculo más cercano. Aparte de los fracasos administrativos, hay otra línea completamente diferente, ya penal, es decir, administrativa. Eligieron a un tipo así de torpe, disculpen la palabra, para no decir otra cosa. Bueno, ustedes mismos son tontos. Sí, debieron elegir a otro, pero que sea un ladrón es otra historia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fue así. Había una persona, se llamaba Dana Williamson, ella era la ex jefa del gabinete del gobernador. O sea, chicos, es la segunda persona más importante del estado, fácil, la segunda persona en el estado. En mayo de 2024 se declaró culpable de un cargo federal, no en la ciudad, nadie la habría juzgado en la ciudad, por conspiración para cometer fraude bancario y electrónico, encantador presentar una declaración de impuestos falsa. Y engaño al FBI, el paquete completo. El caso tenía que ver con un esquema de retiro de fondos. Sí, todos ahí. Le atraparon $225,000, sí, la verdad creo que sí la atraparon con eso, entonces probablemente robó unas 100 o 150 veces más. Entonces, de la cuenta electoral, la gente dio dinero para las elecciones. Ellos lo robaron, lo transfirieron, por así decirlo, y se lo apropiaron. Ahora, entonces, Dan es un antiguo miembro del Partido Demócrata de California. En 2020 fue nombrado personalmente por Newsom para el consejo. State Compensation Insurance Fund es una compensación anual, $61,000. Todo eso son pequeñeces, ¿sí? Anteriormente ocupó el cargo de subsecretaria de la Agencia de Negocios y Vivienda bajo el gobernador Brown, trabajó en Disney y en la oficina de la fallecida senadora Dianne Feinstein. Entonces el FBI la convenció, no sabemos cómo, de llevar un micrófono oculto. Un dispositivo de escucha, sí. Señores, desde julio de 2024, según el abogado Williams, la que fue demandada, sí, su nombre es McGregory Scott, él es exfiscal de los Estados Unidos. Alexis empezó a llevar el dispositivo de escucha, pero Dana no, Alexis es mala, y Dana no llevaba el dispositivo, ella es buena. Podesta, quien llevaba el dispositivo de escucha, grababa las conversaciones en tiempo real y entregaba el material a la investigación. Esto es lo que explica por qué decenas de personas que no estaban directamente relacionadas con los casos de personas del círculo interno y cabilderos de Sacramento recibieron cartas del FBI el otoño pasado diciendo que sus llamadas, por decirlo suavemente, fueron monitoreadas, es decir, interceptadas. Por separado, ya sin ninguna relación directa con el caso Williamson, hay una investigación en curso sobre la esposa del gobernador, es decir, Jennifer Sibel Newsom. ¿Por qué? ¿Y por qué de repente? Sus declaraciones de impuestos y las actividades de su organización sin fines de lucro. Sí. Según varios medios independientes, incluyendo CNN y Sacramento Bee, la investigación comenzó en 2022, es decir, antes de Trump, mucho antes de Trump.
Eso fue incluso bajo la administración de Biden, o sea, ya en ese entonces. Ella hacía cosas tan graves que ni siquiera la administración de Biden podía permitirse hacer nada al respecto o actuar de otra manera. Fue a raíz de las denuncias de informantes, no por iniciativa de la dirección del Departamento de Justicia en Washington bajo Trump, para nada. Los informantes en tiempos de Biden obligaron al Departamento de Justicia de Biden a iniciar una investigación. Genial. Entonces, en consecuencia, un gran jurado, interrogatorios a testigos y cosas por el estilo. Ahora, entonces, en cuanto llegó Trump, quedó claro que había que salir de esto, quedó claro para Newsom. Cuando la información sobre la investigación contra la esposa y los allegados se hizo pública, Newsom salió con una declaración emotiva. Y el resultado, como ya habrán adivinado, declaró que la administración de Trump está llevando a cabo persecuciones políticas y tratando de acabar con ellos, exclusivamente porque quieren impedir que yo me postule para presidente. Entonces él dijo: si no pueden intimidarme, es decir, a mí no me asustan, sí, fueron tras la madre de mis hijos. Bueno, si ella robó no se puede hacer nada. Se robó un buen dinero, robó, ¿verdad? Su esposa declaró: no hay límites para lo que hará Donald Trump. Bueno, dijo algún epíteto o algún epíteto de lo que ella piensa para salirse con la suya. ¡Oh! Pero en realidad no fue Trump, sino Biden, y de hecho, 2 años y medio antes de que Trump se convirtiera en presidente. Al mismo tiempo, Newsom es un orador público experimentado y artístico, capaz de expresar emociones de manera convincente, incluidas las lágrimas, activándose en el momento adecuado. Eso no significa que la emoción sea lo principal entre las emociones. Por ejemplo, puede estar muerto de miedo, ¿verdad? Bueno, y eso no significa que necesariamente sea sincera. Conociéndolo, eso no significa que necesariamente sea sincera. No es posible comprobarlo. Y no deberías presentarlo como una observación, sino como un hecho comprobado de manipulación. Pero exprimió de su ojo izquierdo una lágrima sana, que en la pantalla rodaba por la mejilla y llegaba hasta la barbilla. En mis tiempos eso lo hacían con glicerina. La dejaban caer, la sostenían y luego abrían el ojo, y empezaba a correr. La principal incoherencia lógica entonces, en su propia versión, es que la investigación contra su esposa, según datos independientes que ya han publicado varios medios, se abrió en el 22, es decir, bajo una administración democrática, la administración de Biden, y no fue iniciada por esa terrible bestia, el leopardo, o quien sea, Trump. Eso no quita que la divulgación pública y posiblemente la intensidad justo ahora puedan estar relacionadas con el momento político. Sí, pero esa versión de Trump, por decirlo suavemente, contradice directamente el hecho establecido sobre el momento en que comenzó el caso. Bueno, y vamos avanzando, como se dice, hacia el cierre de nuestra conversación. Para la contienda interna del Partido Demócrata, esto es una vulnerabilidad seria. El principal favorito tiene en su círculo cercano a una ex jefa de gabinete, Crott, del FBI, que ha admitido su culpa, cerca de Crotts. Entonces, una investigación en curso contra la esposa no es bueno para un candidato presidencial. Y una larga lista de fracasos. Las mascarillas, el tren, la falta de vivienda, los incendios, todo eso, ¿verdad? O sea, un conjunto listo de materiales comprometedores para cualquier oponente dentro del partido en las primarias. Si los demócratas de todos modos lo postulan como candidato, bueno, Nancy Pelosi, sus familiares y cosas así, sí, eso les da a los republicanos una cantidad colosal de material comprometedor listo para la campaña nacional general. Sí. Él no es capaz de construir un ferrocarril en 20 años o su propio equipo colaboró con el FBI para exponerlo. La experiencia muestra que los votantes solo perdonan el carisma y la elocuencia hasta cierto punto. En cuanto los fracasos administrativos se combinan con delitos, incluso en el círculo más cercano, y ni siquiera es necesario que seas tú mismo, basta con que sea tu esposa, la confianza suele caer más rápido de lo que ayuda la retórica. Y él sí tiene talento. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Con esto terminamos. 2 historias maravillosas. Una sobre cómo se gastaron miles de millones, no en instalaciones subterráneas para Hamas, sino en los bolsillos de la dirigencia de Hamas.
y la otra sobre cómo se gastaron miles de millones en la compra de mascarillas que nadie necesitaba o en la construcción de un tren de alta velocidad que nadie necesitaba en California. ¿Qué tienen en común? Preguntarán ustedes estas dos historias. Sí, y mucho. Los líderes de Hamas hoy en día son multimillonarios. Yo investigué sobre 3 personas. La dirigencia de Hamas son 3 personas. Ellos 3 viven en Qatar y son multimillonarios absolutos. Ahora, el líder de California, y de hecho todos los altos mandos del Partido Demócrata de los Estados Unidos, ni siquiera se comparan con la dirigencia de Hamas. Bueno, de todos modos allá es muy impresionante. Sí. Entonces apenas les falta un poco, o sea, están casi ahí, casi, si no se unen, nadie va a notar quién tiene más dinero. Toda la conversación, todo este alboroto, todos esos asesinatos, todos esos gritos, todo lo demás es por un solo objetivo, damas y caballeros, allá, allá, allá y allá, es un solo objetivo. Adivinen cuál. Escríbanlo en los comentarios. ¿Cuál es el objetivo común del grupo Hamas, de los líderes y del grupo del piloto Pelosi, Newsom, su esposa, etcétera? Bueno, con esto terminamos por hoy. Adiós, hasta la próxima.